ese conflicto armado. Y ahora en el caso del M-19, lo que pasó con la ANAPO, ¿qué fue lo que ocurrió ahí con esa gente? Bueno, pues como el golpe del general Rojas Pinilla fue también un golpe muy particular, porque fue un golpe incitado por las dirigencias liberales y una fracción del Partido Conservador. Y como el general Rojas Pinilla hizo un gobierno, yo diría, de tipo populista, y trató de entronizarse de una forma de mayor tiempo, la oligarquía liberal conservadora lo derroca. Entonces, el derrocamiento del general Rojas Pinilla no lo hace el pueblo levantado contra su gobierno, sino todo lo contrario, la oligarquía capitalista. Eso lleva a que el general, al cual se le instaura un juicio en el Senado por parte de esa misma oligarquía, venga a defenderse, y esa situación le crea al general y a su grupo pues la idea de fundar un partido que llamó la Alianza Nacional Popular. Es decir, de su defensa ante el Senado surge la idea de formar un partido político, y arma un partido político y participa en las elecciones, y en los años 70 se presenta como candidato presidencial y logra una votación alta que el gobierno de turno le escamotea, y eso lleva a que el general, que no reclama su triunfo, sino que cede ante la presión de la misma iglesia incluso y de los partidos políticos, pues acepte una derrota, pero eso en ciertos sectores de la ANAPO no es bien recibido, y se funda el movimiento 19 de abril. M-19. El 19 de abril fue el día de las elecciones que le tumbaron, según ellos. Tumbaron al general Rojas Pinilla. Entonces, el movimiento M-19 se presenta no como un movimiento revolucionario hacia el socialismo, sino como un movimiento muy específico de recuperación del triunfo del general Rojas Pinilla electoralmente. Entonces, es un movimiento pues armado, pero de características muy diferentes a los que seguían la orientación de la Revolución Cubana, de la Revolución China, que era en otro contexto. Óigame, doctor, realmente cualquiera quedaría impresionado de saber cuáles son los diversos movimientos y organizaciones revolucionarias de Colombia. Aquí, por ejemplo, además del M-19, como ya usted lo acaba de reseñar, también se encontraba para ese entonces el Frente Unido, el ELN, que aún existe, el EPL, que todavía hay facciones por ahí actuando, el PLA, el BS, el MOIC, el FUPAC, la FARC, que son las que más fama han tenido, el PSC, el MOIR, el ADO y el URS. Todos esos movimientos han sido consecuencia del mismo inconformismo, o ha sido que se han fragmentado de los movimientos grandes. Ambas cosas, ¿no? Sí, hay unos que surgen independientemente de los otros, hay otros que son divisiones de los demás poder. Por ejemplo, el Partido Comunista se dividió en Partido Comunista prosoviético y Partido Comunista ML, que decía marxista-leninista, que estaba en la línea del maoísmo. La Unión Revolucionaria Socialista, el EPL, que era Ejército Popular de Liberación, que era como el brazo armado del Partido Comunista ML, y el ELN, que es un movimiento en la línea de la Revolución Cubana, pero que surge, pues paradójicamente, de las juventudes del movimiento revolucionario liberal que ha fundado el señor López Miquelsen. Esa pregunta era la que pensaba hacer, porque es que usted dijo ML, ¿se trataba del mismo MRL? No, son diferentes. ML es marxista-leninista, que es una fracción... marxista, L leninista, sí, perfecto. Del Partido Comunista Ortodoxo pues, colombiano. Ya. Bueno, cuénteme ya por último, para finalizar este tema, así a grosso modo,
qué mensaje cree usted que puede dejar este libro a las mentes dialécticas, a las mentes revolucionarias o a aquellos que desean un cambio en este país? Pues lo que nos debe pues enseñar esta diversidad de movimientos y esta pues digamos caos político, organizativo, es que si no hay una unidad y unos propósitos al margen de las situaciones internacionales y un análisis de nuestra propia realidad y una expresión de esa nuestra realidad sobre unos objetivos comunes, pues la oligarquía seguirá dominando el país. Eso ahí pues no hay posibilidad. Incluso ahora hay unas divisiones, unas manifestaciones organizativas que no responden a la realidad del país, sino digamos a situaciones de carácter internacional, ¿no? de imitación. Ahora aquí dice, bueno, entonces vamos a hacer lo que Chávez está haciendo en Venezuela, bueno, ahora vamos a hacer lo que Lula está haciendo en Brasil, no, ahora vamos a hacer lo que Evo Morales va a hacer en Bolivia. Pues de esa manera no puede haber una unidad que pueda desarrollar un proyecto hacia el futuro propio de la sociedad colombiana. Bien, entonces con estas palabras terminamos este programa y esperamos que nos acompañen en la próxima. Hasta pronto. La lucha de clases en Colombia es otro tema de la obra del doctor Ulises Casas, a quien estamos entrevistando en el programa Hablemos. Doctor Casas, bienvenido. Gracias. Este libro de la lucha de clases en Colombia, ¿se puede decir que también es una continuación de la temática que usted ha venido desarrollando? Sí, claro, todo entra dentro del espacio de las luchas sociales en el país. Pero este tiene una particularidad y es que, en primer lugar, surge de unos seminarios que hicimos con unos campesinos aquí del oriente de Cundinamarca, para que la gente de menos capacitación intelectual pues adquiriera unos elementos muy simples de lo que es básicos, lo que son las clases sociales y sus luchas. Entonces en este libro hablamos de las organizaciones campesinas, de las organizaciones obreras, hablamos de qué son los partidos políticos, qué es un partido político, qué significa el Partido Liberal, qué significa el Partido Conservador, qué es eso del Partido Comunista, de los partidos socialistas, cómo es una organización del campesinado, qué organizaciones ha tenido el campesinado en su historia, qué organizaciones ha tenido la clase obrera, qué organizaciones han tenido los sectores populares y qué es esa estructura organizativa, qué es una estructura gremial, qué es una estructura ya puramente política, ¿no? A fin de que los sectores populares y de menos, elementos ideológicos puedan entender mínimamente qué es eso de los partidos políticos, ¿no? y cómo es su organización. Yo echándole una ojeada al índice, veo que en las dos partes en que se divide el libro, tiene un promedio de 23 capítulos y por otro lado 4. 23 y 4 serían 26 capítulos. Me gustaría aquí enunciar varios de estos capítulos, como dice la naturaleza o carácter de los partidos políticos, las sociedades indígenas en América Latina, causas de la conquista española, formación de la casta criolla y su carácter, la rebelión de los comuneros, que trataremos más adelante, la derrota de la rebelión comunera, el desarrollo capitalista mundial y la formación de los criollos como clase social en Colombia, el significado del 20 de julio de 1810
la reconquista española, la guerra de independencia, la independencia criolla se consolida, guerras y contiendas del siglo XIX, la guerra de los 1000 días, las luchas agrarias del siglo XX y la formación de la clase obrera colombiana, el cambio de gobierno de 1930, el cambio de gobierno de 1946, la violencia, el golpe militar de 1953 de Rojas Pinilla, el derrumbe de la dictadura, el Frente Nacional, el movimiento campesino, el latifundio y minifundio, los sectores populares urbanos. Pues me parece muy interesante también este libro que trata la problemática de nuestro país así muy crudamente. A ver, ¿usted me la puede resumir en pocas palabras? Pues, como el título es tan general, dice la lucha de clases en Colombia. Entonces hacemos una síntesis de esas luchas sociales, pero analizando detenidamente y muy en concreto qué es una clase social y cómo las clases sociales no aparecen de un día para otro, sino que son el resultado del proceso de la economía, de las estructuras de la economía de cada país y de cada sociedad. Por ejemplo, ahí, cuando estamos hablando de la rebelión comunera, todavía no se había conformado una clase social determinada en el país. ¿Qué eran los comuneros? Los comuneros eran pequeños comerciantes de una región de Colombia que está comprendida entre los municipios del Socorro, San Gil, allá en Santander. Y entonces, pues, se hace un análisis de ese fenómeno. Y luego del fenómeno de la casta criolla, donde ya se va conformando una clase social más concreta, que cuando adquiere una forma ya más avanzada, enfrenta el dominio español y se constituye en una clase que se independiza y adquiere una propiedad económica, ideológica y política expresada en los partidos políticos, pero todavía existen liberales y conservadores. Entonces, dentro de esa generalidad que contempla este texto, se tocan todos los acontecimientos más importantes, ¿no? Por ejemplo, ese del 20 de julio, que tiene unas características especiales, en la que se habla de que fue el día de la independencia, que no es así. Acontecimientos pues como los gobiernos de los años 30, que terminan con una hegemonía conservadora de muchas décadas y le da un cambio a la orientación política del país. ¿Por qué? Porque esos liberales expresaban intereses de clase mercantil y financiera, industrial, etc. Entonces todos esos acontecimientos los tocamos ahí en forma muy general, ¿no? Muy esquemática, porque pues, las personas que ya quieran profundizar más, pues pueden ir a otros textos de más profundidad. Bueno, ahora antes de que nos aclare lo que ocurrió en 1810 y en 1819 con la independencia de nuestro país, cuénteme de esta segunda parte, que dice formas de la lucha política y su organización. Y aquí tiene 4 temas muy interesantes, como es el origen de la organización social, la división social en clases y sus formas de organización, la lucha reivindicativa y sus formas de organización, y las luchas políticas revolucionarias en nuestro país. Le agradecería que nos tratara estos temas en el orden en que le pedí, perdón. Pues toda sociedad se organiza de acuerdo a su propia evolución. Entonces, por ejemplo, la sociedad indígena estaba organizada alrededor de ¿qué? Pues de un territorio en donde se desarrollaba una economía muy primitiva, de agricultura, de pastoreos, etc. Entonces adquieren una organización muy específica ahí en ese momento. Cuando esas sociedades se van avanzando, entonces su organización va adquiriendo otro carácter, van apareciendo, por ejemplo, estamentos militares para su defensa, estamentos religiosos, para lograr una legitimidad política e ideológica sobre la comunidad por parte de los caciques. Por ejemplo, en el caso nuestro,
lo de las monarquías en el caso de Europa, y posteriormente cuando ya se van delineando sectores sociales dedicados a la manufactura, al comercio, a la industria, a las finanzas, pues van apareciendo organizaciones que responden a esa estructura económica y social. Por ejemplo, cuando ya hay fábricas, cuando ya hay industria, pues hay obreros, y esos obreros pues se van organizando en función de qué, de lograr unas mejores condiciones materiales de vida, que son lo que llamamos ahí las luchas reivindicativas. Y dentro de ese proceso de luchas reivindicativas va apareciendo la posibilidad de las luchas políticas. ¿Por qué? Porque se entiende que si hay una lucha reivindicativa por mejores condiciones de vida, es porque hay algunos que impiden que haya mejores condiciones de vida, por ejemplo en el caso de los obreros. ¿Y esos quiénes son? Pues esos son los capitalistas, y los capitalistas están representados en el poder político. Entonces se va adquiriendo una conciencia de que el poder político es el que legitima, por ejemplo en ese caso, la explotación de los obreros o de los campesinos, y la lucha de todos sus sectores sociales se va enderezando hacia lo político, y es cuando aparecen los partidos políticos, el liberal, el conservador, el comunista, etc. Bueno, y ahora con relación a nuestra independencia, que sé que hay alguna confusión en la fecha. Algunos aseguran de que en 1810 lo que se conoce como el acontecimiento del florero de Llorente es el Día de la Independencia, porque ese es el día que se celebra aquí en nuestro país, Colombia, el Día de la Independencia. Pero sé que no es esa fecha, porque realmente en 1819 fue que se consiguió el triunfo de la batalla de Boyacá y fue el que cerró la independencia. Entonces cuénteme usted como historiador qué es exactamente, cuál es la fecha exacta de nuestra independencia y cuándo fue que se firmó esa acta que se llama, la que cerró pues con broche de oro esa independencia, entre comillas, que la podíamos llamar. Sí, la cuestión es que el 20 de julio hubo una especie de levantamiento de ¿quiénes? Pues de los criollos. Los criollos eran hijos de españoles nacidos acá en este continente. Entonces, ese día, por un incidente, pues digamos casual, se efectúa un enfrentamiento entre las masas bogotanas y algunos funcionarios españoles y comerciantes españoles. Y se convoca un cabildo abierto y se forma una junta pues revolucionaria, que se llama. Pero esa junta estaba compuesta por tipos influyentes de los comerciantes, de criollos importantes económicamente y socialmente. Se hace un acta en la que se consigna que esa junta y la sociedad pues americana, colombiana, reconoce al rey español Fernando VII, que estaba preso por las tropas de Napoleón que habían invadido España. Es decir, en España se había generado un fenómeno político que consistió en que las tropas napoleónicas de paso para Portugal habían asumido un rol de invasión y de dominación sobre el pueblo español, y con ocasión de eso pusieron preso a los reyes. Ese hecho generó un enfrentamiento del pueblo español y sus dirigentes políticos contra los invasores franceses. Y eso repercutió en las colonias, naturalmente. ¿Por qué? Porque el dirigente, la dirección política española pasó a manos de los franceses. Y eso aprovecharon los criollos aquí para decir, no, nosotros no aceptamos el gobierno francés. Nosotros reconocemos la legitimidad del rey Fernando, que está detenido. Y eso, pues, lo aprovecharon en ese momento para manifestarse, ¿no? Pero no contra el rey, sino contra el nuevo régimen francés de dominación en España. Y esa acta que está ahí no es ningún acta de independencia de la monarquía española, ¿no? Sino de independencia del dominio francés que se había establecido en ese momento. Posteriormente, cuando
España se libera del dominio español, del dominio francés digo, es que viene ya una situación diferente aquí en estas colonias, porque es que aprovechando esa situación, en Cartagena, al año siguiente, mire, el 11 de noviembre de 1811, se produce, ahí sí... 811 o 1819. No, en 1811. Entonces, en Cartagena, los comerciantes sí se declaran independientes de España. Ah, ya. Porque es que hay un interregno, digamos, en el que hay un gobierno, pues, criollo. Entonces, que comienza después de 1810. Entonces, en 1811, como digo, en Cartagena sí se declaró la independencia. Y posteriormente, en las provincias de lo que se llamaba la Nueva Granada, como Cundinamarca, como Antioquia, como el Huila, como los Santanderes, como Boyacá, entonces se van generando manifestaciones de independencia y se van firmando unas declaraciones de independencia. Por ejemplo, en Cundinamarca fue en 1812 y se establecen entonces los gobiernos criollos, ¿no? que ahí sí pues ya están independientes en cuanto a su conformación política y administrativa de España, y posteriormente es que viene lo que se llamó la pacificación, cuando España envía al general Morillo para recuperar ese poder que habían perdido durante ese periodo. Y entonces cuando viene la reconquista y la pacificación de 1816, que más bien se le llamó el régimen del terror. Sí, y que conforma ya una confrontación, es así, ya bélica, en el que entra ya Bolívar con su ejército y viene a remontar la cordillera oriental, que viene desde los llanos y viene de Venezuela, ¿no? Y se da la batalla de Boyacá, ¿no? Previa a la batalla del Pantano de Vargas, en donde ahí, diríamos, se consolida la independencia porque se derrota al ejército español. Bueno, una pregunta. Posteriormente, en ese mismo 1819, ¿se firmó un acta o fue suficiente con el triunfo de la batalla de Boyacá para consolidar esa independencia? No, ya no había actas de ninguna clase. ¿Por qué? Porque las actas se han firmado en el 11 y en el 12 y en los años siguientes. Entonces aquí lo que hubo fue una derrota al ejército español, ¿no? Que había reconquistado el poder anteriormente. Bueno, y en esta forma vamos a despedir este programa y esperamos que nos acompañen en la próxima edición. Escuela Ideológica de Filosofía, Historia y Economía Política. J.R. Vélez Jr. presenta Hablemos. Continuamos nuevamente con la entrevista que se le está haciendo a el director de la Escuela Ideológica de Filosofía, Historia y Economía Política. Bien, y continuando con la serie de libros que dan cuenta de la obra del director de la Escuela Ideológica de Filosofía, Historia y Economía Política, el doctor Ulises Casas, pasamos a esta que se llama Los comuneros en el contexto de la lucha de clases. Como ven, esa es su portada. Y ahora hablemos con el autor. Doctor Casas, bienvenido nuevamente. Gracias. Haciendo un recorderis de toda la obra suya, nos encontramos ahora con los comuneros en el contexto de la lucha de clases. Háblenos, por favor, de este libro. Esa es una monografía de ese fenómeno social de nuestra historia, y se
estudia porque es, diríamos, uno de los acontecimientos históricos que poco se tienen en cuenta en la escuela, en el colegio, en la educación superior, mucho menos en la academia. Y si uno no tiene claro y definido todos estos acontecimientos que son los que han formado la historia de nuestro país, pues tampoco se puede explicar los acontecimientos que están sucediendo en el inmediato e incluso que se pueden desarrollar en el futuro. Se habla de la rebelión comunera en el contexto de la lucha de clases porque el análisis que hacemos ahí es un análisis precisamente de clase, tomando como referencia metodológica el materialismo histórico. ¿Qué es lo que sucede en esas regiones? En esas regiones, y para ese momento, 1780, ya se ha desarrollado en buena forma una economía de tipo premercantil, diría yo. Había mucha manufactura, había mucha alfarería, la producción de dulces que se exportaban a través del río Magdalena hacia el exterior y hacia Venezuela fundamentalmente. Eso generaba un sector social muy dinámico. Los mercados del Socorro, de San Gil, eran unos mercados casi como las ferias europeas de la época del final del feudalismo. Y eso llevaba pues a conformar como una especie de preclase social de tipo mercantil. Ese hecho generaba un proceso de acumulación en vías a armar una clase capitalista. Diríamos que lo del Socorro, San Gil y toda esa región era una especie de prerrevolución burguesa de la época del feudalismo en Europa. En la acumulación, que diríamos es como el punto nodal del desarrollo de la clase capitalista, estaba entrabado allí por la cantidad de impuestos y por la cuantía de los impuestos. Eso genera una protesta, no solamente por la cuantía y la diversidad de los impuestos, sino por la forma de cobrarlos, que era represiva, era persecutoria. Por ejemplo, el cultivo del tabaco era supervigilado por las autoridades y contadas las matas que tenía derecho a sembrar el campesino, y si sembraba más se lo quemaban, se lo expropiaban, y si sembraba menos también. Esa situación pues generó una rebeldía entre los campesinos que se levantan contra ese régimen tributario, y se produce la marcha sobre Bogotá de unos 20.000 comuneros, y todo eso pues es un acontecimiento que si no lo conocemos pues no entendemos nuestra historia. Bueno, es cierto lo que usted dice, y ya ha hecho carrera esa frase que dice quien no conoce la historia está obligado a repetirla. Y si nuestros conciudadanos se han olvidado de la historia de nuestro país, o al menos, o peor, si no se han enterado de ella, pues es cierto que no se pueden entender los procesos políticos que ahora se están dando. Yo quisiera reseñar aquí dentro de esta afirmación los temas que usted toca en este libro, que me parece bastante importantes de señalar, como es la situación hispanoamericana referente a la monarquía y su séquito de funcionarios, los grandes comerciantes, los comerciantes criollos y los medianos propietarios, las comunidades religiosas, entre ellos los jesuitas, la rebelión indígena en el marco hispanoamericano, y en fin, hay otros capítulos que dan cuenta de los sectores sociales en la Nueva Granada, las motivaciones materiales de la rebelión, las formas de participación de nuevos sectores,
el análisis particular de las capitulaciones, las proyecciones del movimiento comunero y finalmente las enseñanzas de la rebelión comunera. Pero volviendo otra vez al tema que usted traía, ¿qué fue lo que pasó? Es decir, ¿cómo fue que la rebelión comunera de la noche a la mañana terminó su lucha? Bueno, no terminó, sino que la derrotan, ¿no? Pero ese es todo un proceso en el que van implicadas una cantidad de factores, circunstancias, que es importante tener en cuenta. Porque, en primer lugar, para formarse el movimiento, hubo una serie de dificultades, porque un movimiento no lo dirige cualquier persona de un momento a otro. En el Socorro, como en buena parte del resto del país, pues había personajes que son como dirigentes naturales de los sectores sociales. En el Socorro había los que llamaban los de la fama, los que vendían la carne, los que manejaban el mercado, que eran una especie de líderes, pero campesinos y muy populares, pero también había personajes de posición económica favorable que ejercían una influencia en los sectores populares, que es el caso de Bermeo y de Plata. Las masas no siguen a cualquier personaje, las masas siguen a aquellos personajes que tienen poder económico y por lo tanto tienen poder social y político e incluso cultural. Una vez desarrollado el movimiento, las masas que se rebelan acuden a un dirigente de poder económico y social, que era Bermeo, y obligan a don Salvador Plata, que era un comerciante, que él sí no tenía ninguna capacidad de dirección, sino su riqueza, sus bienes, a que se pongan al frente del movimiento comunero. Eso ya genera una distorsión. ¿Por qué? Porque una cosa son los intereses de esas masas campesinas que sembraban tabaco, que hacían los dulces, que la alfarería, etc. Y otra muy diferente, la de los comerciantes como Plata, como Bermeo. Incluso Bermeo no era tan comerciante, pero era un hombre de posición económica favorable, porque estaba casado con una señora que tenía tierras y tenía esclavos. Pero ya, diremos, sobre esa situación, el movimiento se encamina hacia la ciudad de Bogotá, porque ¿cuál era el objetivo del movimiento? El objetivo del movimiento era liquidar unos impuestos y rebajar otros. Y eso no lo permitían las autoridades. Y además impedir que se cometieran arbitrariedades en el cobro de los impuestos. Entonces el movimiento llega a la sabana de Bogotá, conformándose a través de su marcha una cantidad de unos 20.000 hombres. Y entonces se produce el otro fenómeno, ¿no? Las autoridades de Santa Fe, ¿qué actitud toman ante semejante fenómeno? En primer lugar, mandan unos regimientos que son derrotados antes de llegar a Barbosa, por ahí en esa parte, ¿no? Y luego abren el camino hacia Santa Fe sin ningún obstáculo más, porque digamos que el ejército o las fuerzas regulares del régimen colonial eran muy débiles. Entonces se presenta la posición de las autoridades virreinales, ¿no? Que ante semejante cantidad de hombres y la decisión, pues no tienen cómo hacerle frente y acuden al arzobispo, es decir, acuden a la legitimación ideológica del sistema colonial, que es la iglesia. Ella es la que va a definir, ¿no?, la confrontación a través de los mecanismos propios de la ideología religiosa, que es dominante en la población. ¿Usted diría que esa derrota sirvió de mucho para que nuestros próceres empezaran a gestionar en serio, ahí sí, la independencia de Colombia? No, yo creo que eso no influyó demasiado, porque claro que todo influye en todo, ¿no? Pero es que la rebelión comunera
tiene otro sustrato muy diferente al de la independencia de los criollos. Porque que los criollos sí ya son un sector de mucho más nivel que los comuneros del Socorro. Digamos que los del Socorro son un sector popular, ¿no?, medianamente influido por unos personajes que tienen cierta posición económica y social, pero de provincia. Mientras que la insurrección o la independencia que va a tener piso se da es en la capital de la República, con personajes de alto desarrollo cultural y de alto estrato social, que son Nariño, fundamentalmente Camilo Torres y todos estos próceres, ¿no?, Caldas. Sí, reforzados por Bolívar cuando viene acá, ¿no? Entonces esa ya es otra clase, esa sí es otra clase completamente diferente a la de los comuneros. Yo le he escuchado, ya como para terminar este segmento, yo le he escuchado hacer usted una comparación de la rebelión comunera con la rebelión de Tupac Amaru. ¿Cómo es que haya usted esa diferencia? Sí, una de las cuestiones que nosotros sostenemos es que esos dos acontecimientos históricos están interrelacionados, pero tienen diferentes características tanto hacia atrás como hacia adelante. Primero, la rebelión, el lanzamiento de Tupac Amaru, que es fundamentalmente indígena, se diferencia con el otro que es fundamentalmente mestizo. Esa es una diferencia. Segundo, mientras el movimiento de Tupac Amaru era un movimiento político, porque presentaba la necesidad de cambiar la estructura monárquica, colonial, el movimiento comunero era un movimiento reivindicativo que estaba contra los impuestos. Esas son las diferencias. Pero también hay unas diferencias mucho más de fondo. El movimiento de Tupac Amaru era políticamente revolucionario, pero históricamente conservador, porque quería volver a las monarquías incaicas. Mientras que el movimiento comunero era políticamente conservador, porque decía viva el rey, abajo el mal gobierno, pero era históricamente revolucionario porque al liquidar los impuestos aumentaba el acumulado y eso generaba posteriormente